Watch your head! Oh my God! Move! Enduring mysteries. Millions of strange bare spots. Restoration program. The goal was to survey a shaft that had long been sealed and filled in. What are you doing? What are you doing? Imagina despertar mañana y descubrir que el cielo ya no es el mismo, que los animales huyen sin explicación, que sonidos inexplicables resuenan desde las nubes, que ríos cristalinos amanecen teñidos de rojo. Todo esto ya está ocurriendo y está sucediendo ahora mismo en territorio estadounidense. Lo que vas a ver en este video no es ficción, no es teoría. Son hechos documentados que tienen al mundo entero haciéndose una sola pregunta. ¿Estamos presenciando las señales del fin? Estados Unidos acaba de experimentar una cadena de fenómenos que ha dejado a millones sin palabras. Y lo más inquietante es que no comenzó con una catástrofe. Comenzó con un silencio absoluto. Un silencio que precedió a granizos monumentales cayendo desde cielos completamente despejados, como si alguien estuviera golpeando las puertas del mundo desde otra dimensión. Antes de que el asombro pudiera disiparse, el océano envió su propio mensajero. Un pez remo colosal emergió de las profundidades, su cuerpo plateado brillando como una advertencia helada desde el abismo. La tierra tampoco permaneció callada. Miles de círculos perfectos aparecieron de la nada en medio del desierto, trazados por algo que escapa a toda lógica humana. Y cuando pensábamos que no podía haber más, el firmamento se iluminó. Esferas incandescentes flotando en silencio, moviéndose como ojos vigilantes, observando cada rincón del planeta. Era como si el universo entero estuviera comunicando algo al unísono, algo que se aproxima. Si esto te eriza la piel, no te vayas ahora. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que viene después va a dejarte sin aliento. Sucedió en Billings, Montana, durante lo que parecía una tarde absolutamente común. El cielo lucía despejado, el aire tibio acariciaba las calles y la gente seguía inmersa en su rutina cotidiana. Pero a las 2:14 de la tarde, la realidad se fracturó en un instante. Un estruendo brutal sacudió los techos y segundos después, piedras de hielo comenzaron a precipitarse desde un firmamento sin una sola nube. La gente salió aturdida a las calles. Granizo bombardeando la ciudad bajo un sol radiante, sin truenos, sin relámpagos, sin el menor indicio de tormenta. Pero ahí estaba, cayendo veloz, implacable, violento. Las cámaras de vigilancia capturaron el caos, vehículos destrozados, cristales estallando, fragmentos de hielo rodando por el asfalto como proyectiles lanzados desde lo desconocido. Al principio, las piedras parecían pequeñas, pero fueron creciendo hasta alcanzar dimensiones descomunales. Algunas del tamaño de puños cerrados, impactaban con tal brutalidad que las alarmas se dispararon en barrios enteros. El Servicio Meteorológico Nacional ofreció una explicación técnica, una microperturbación atmosférica repentina en las capas superiores. Pero nadie quedó convencido. ¿Cómo puede materializarse granizo cuando el cielo está completamente limpio? La gente empezó a documentar todo y compartirlo en redes. Algunos juraban que el aire se tornó gélido a pesar del sol abrasador. Otros insistían en que ese hielo pesaba diferente, como si fuera más denso, más sólido que cualquier granizo ordinario. Muchos intuían que algo más profundo estaba manifestándose, algo que ningún instrumento meteorológico podría descifrar. Para quienes conocen las Escrituras, el evento despertó ecos ancestrales. En los textos sagrados, el granizo trasciende lo meteorológico. Es frecuentemente un llamado de atención divino. Éxodo 9 relata: hubo truenos y relámpagos, y el Señor derramó granizo sobre la tierra. En la Biblia, el granizo aparece cuando el Creador quiere que la humanidad despierte. Interrumpe el orden natural, sacude la existencia, obliga a detenerse y reflexionar. Exactamente lo que ocurrió en Billings. La gente
no solo elevó la mirada al cielo, comenzó a cuestionarse todo. Se preguntaban por qué este fenómeno brutal se confinó a un área específica, mientras los pueblos vecinos permanecían intactos, secos, ajenos, como si la tormenta tuviera fronteras invisibles, límites trazados por algo infinitamente más preciso que cualquier sistema climático. Cuando el granizo finalmente cesó, el sol resplandeció como si nada hubiera sucedido. Pero las calles quedaron tapizadas de hielo. Los jardines parecían haber sufrido una invasión invernal en pleno verano. Automóviles abollados, ventanas pulverizadas, vecinos inmóviles sosteniendo rocas de hielo gigantes, todavía procesando lo que sus ojos acababan de atestiguar. Aquello no era clima, era una señal. Y la interrogante que sigue es aún más escalofriante. ¿Una señal de qué exactamente? El sol apenas despuntaba sobre una playa solitaria de California cuando 3 hombres que caminaban por la orilla se paralizaron ante lo que las olas arrastraban hacia ellos. Una forma colosal, plateada, serpenteante. Cuando la criatura quedó varada en la arena, su magnitud resultó abrumadora. Un pez remo de más de 7 metros de longitud, su cuerpo extendiéndose como una cinta de mercurio sobre la costa. Su piel irradiaba destellos azulados y rojizos, con una franja carmesí recorriendo desde su cabeza hasta la cola, como si el propio océano hubiera dibujado una línea de advertencia. Sus ojos escarlata permanecían fijos, perturbadoramente intensos, mientras sus aletas elongadas se estremecían con cada ola, como si la bestia oscilara entre 2 mundos. Los biólogos marinos explicaron después que estos seres de las profundidades ocasionalmente ascienden cuando algo perturba el lecho oceánico. Una respuesta natural, dijeron, sin mayor trascendencia. Pero hay quienes recuerdan las leyendas. En Japón, esta criatura se conoce como Ryugu no Tsukai, el mensajero del Palacio del Dragón. Semanas antes del devastador terremoto y tsunami de 2011, decenas de peces remo aparecieron en las costas niponas. Y cada vez que uno de estos gigantes emerge, la misma inquietud recorre a quienes lo presencian. ¿Por qué ahora? Desde una perspectiva profética, la interpretación se vuelve aún más honda. Las escrituras describen al mar como un espejo de lo celestial. Lo que emerge de las profundidades abisales frecuentemente presagia movimientos en la superficie terrestre. Cuando criaturas que habitan en la oscuridad más remota son impulsadas hacia la luz, indica que la naturaleza está reaccionando a algo que no proviene de abajo, sino de arriba. Joel 2:25 menciona un ejército formidable levantado por el Todopoderoso, una señal de tiempos de sacudimiento y despertar espiritual. Para innumerables creyentes, la aparición de una criatura de estas dimensiones, precisamente en estos tiempos, resuena como el eco distante de en este mundo actual. Vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. En el primer comentario fijado, no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Mientras el pez remo yacía sobre la arena, todavía centelleando bajo el sol matutino, un pensamiento atravesó cada mente presente. Cuando los habitantes del abismo ascienden, ¿significa que algo más grande también está emergiendo? Para muchos, ese algo se sintió como un mensaje imposible de ignorar. En la vastedad desértica que se extiende desde Nevada hasta Arizona y Utah, un fenómeno desconcertante comenzó a manifestarse, algo que desafía toda explicación racional. Los satélites de la NASA fueron los primeros en detectarlo. Miles de formaciones circulares perfectas grabadas en la arena, sin rastros de vehículos, sin huellas humanas, sin evidencia de maquinaria alguna. Los círculos simplemente estaban ahí, como si una fuerza invisible los hubiera estampado durante la noche.
Cuando los investigadores analizaron las imágenes con mayor detalle, el enigma se intensificó. Cada círculo exhibía una redondez matemáticamente impecable, como si hubieran sido trazados con un compás descomunal. Sus centros permanecían vírgenes, sin perturbación alguna. Los bordes exteriores resplandecían en gradaciones de ocre, bermellón y ámbar, como si el desierto mismo se hubiera cocinado hasta adoptar esas formas. Contemplados desde el espacio, semejaban monedas titánicas incrustadas en la tierra, o símbolos grabados por alguien observando desde las alturas. Los especialistas se han esforzado por encontrar respuestas. Compararon estas formaciones con los círculos de hadas del desierto de Namib, en África. Pero existía un problema fundamental. La geología norteamericana no puede producir patrones semejantes. El suelo, la flora, las condiciones climáticas son completamente distintos. No existe ningún factor ambiental en el suroeste estadounidense que replique las circunstancias namibias. Entonces, ¿qué los originó? Numerosos habitantes de la zona creen que son marcas deliberadas, señales de demarcación, advertencias, como si alguien estuviera reevaluando la tierra, redelimitándola, señalizándola con una precisión que trasciende cualquier capacidad humana. Algunos interpretan estos círculos como líneas fronterizas inscritas en el desierto, mensajes arcaicos resurgiendo del polvo. Para quienes profesan fe, un versículo emerge de inmediato en la memoria. Jeremías 25 proclama: Él convocará a las naciones desde los confines de la tierra y establecerá una señal sobre el mundo, una señal en la tierra, no plasmada en pergamino, no esculpida por artesanos, una señal dibujada en el polvo por el Creador mismo. El desierto siempre ha sido el escenario donde los profetas escucharon la voz divina, silencioso, desolado, aparentemente vacío, pero rebosante de significado. Y ahora, por primera vez en la memoria contemporánea, parece que el desierto está comunicándose, no mediante palabras, sino mediante círculos simples, perfectos, irrefutables. Ya sea advertencia o invitación, el mensaje resulta inequívoco. La tierra está escribiendo algo, y es momento de prestar atención. Tanto en Texas como en Kansas, miles de personas presenciaron algo que quedará grabado en su memoria para siempre. Al caer la noche, esferas luminosas comenzaron a deslizarse en silencio por el firmamento. Orbes azules, blancos y dorados, desplazándose con lentitud hipnótica, como si poseyeran voluntad propia. No hubo detonación, no hubo relámpago, no hubo trueno. De hecho, no había tormenta alguna en cientos de kilómetros. Sin embargo, estas bolas de fuego surcaban el aire con un propósito inquietante, casi deliberado. Los videos capturaron luces que mutaban suavemente, cambiando de trayectoria con precisión calculada, como si estuvieran escudriñando el mundo bajo ellas. Los conductores frenaron en seco para grabar. Familias enteras salieron a sus porches, contemplando el cielo en un silencio sepulcral. Muchos habían visto tormentas, relámpagos, incluso lluvias de meteoros, pero jamás algo así. Los expertos se apresuraron a catalogar el fenómeno como rayos esféricos, una anomalía eléctrica extremadamente rara. El problema es que los rayos esféricos únicamente se generan durante tormentas intensas, cuando la electricidad atmosférica y las nubes cargadas colisionan. Esa noche, ni Texas ni Kansas registraban perturbaciones climáticas, ni una nube en el horizonte. La explicación científica simplemente no cuadra. Para los creyentes, el significado es mucho más familiar. Las Escrituras describen frecuentemente la presencia divina como fuego manifestándose en los cielos sin causa natural. Éxodo 19 relata: los montes temblaron y el Señor descendió envuelto en llamas. El fuego sin tormenta siempre porta un mensaje. Existe para hacer que la humanidad eleve la mirada,
para que comprenda que el orden natural está siendo intervenido por algo infinitamente superior. Y esa interrogante resuena ahora mismo en millones de mentes. Si el fuego apareció sin tormenta, ¿quién lo provocó? Porque esto no tiene apariencia de fenómeno meteorológico, tiene apariencia de advertencia. Mientras señales inexplicables continúan manifestándose en los cielos norteamericanos, algo todavía más extraordinario ha sido desenterrado en las profundidades del desierto de Nevada. Un equipo de arqueólogos, mientras examinaba lo que creían ser una antigua formación volcánica, tropezó con un objeto sepultado bajo estratos de arena y roca. Inicialmente pensaron que se trataba de una barra metálica o algún vestigio industrial abandonado, pero cuando removieron los escombros, la realidad los dejó paralizados. Yaciendo bajo tierra había una espada colosal de casi 6 metros de longitud, forjada en un metal completamente ajeno a cualquier mineral terrestre conocido. Los análisis de laboratorio confirmaron las sospechas del equipo. La aleación contenía iridio, un elemento rarísimo que típicamente solo se encuentra en meteoritos. Dicho de otro modo, parte de esa espada no provenía de nuestro planeta. Los científicos quedaron desconcertados. El arma no correspondía al estilo de ninguna civilización indígena documentada. Ninguna tribu ancestral de Norteamérica empleó jamás armamento de semejantes proporciones, y definitivamente no con composiciones metalúrgicas que demandaban temperaturas imposibles de alcanzar para tecnologías primitivas. Sin embargo, la manufactura es impecable, filos precisos, balance perfecto, ornamentación delicada recorriendo toda la hoja. Pero el detalle más estremecedor no es el tamaño ni el material, es la inscripción. Grabados sobre la hoja aparecen caracteres hebreos antiquísimos, erosionados pero inequívocos. Traducidos, las palabras proclaman: cuando el fuego encuentre el cielo, la espada será alzada. Los académicos debaten su interpretación, pero para los creyentes la conexión es instantánea. En Génesis, tras la expulsión de la humanidad del jardín del Edén, Dios apostó un guardián en la entrada. Génesis 3:24 describe: colocó querubines y una espada flamígera que giraba para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Una espada de fuego, un arma celestial, una barrera erigida por el Todopoderoso. Ahora, una espada forjada con metal cósmico, metal que probablemente descendió del firmamento hace milenios, ha emergido de la tierra estadounidense y ha aparecido precisamente en la época cuando el fuego se manifiesta en los cielos. Los cometas cruzan trayectorias y el planeta se estremece con señales inexplicables. De pie junto a la hoja monumental, uno de los arqueólogos murmuró lo que muchos ahora sospechan: la espada ha sido levantada. ¿A quién se advierte? Porque hallazgos como este no ocurren por casualidad, no en tiempos como estos, no cuando las señales están por todas partes. Era una tarde apacible y rutinaria en Colorado cuando el cielo comenzó a transformarse. Al principio la gente asumió que era simplemente otro crepúsculo, pero en cuestión de minutos, la luz mutó hacia algo profundamente perturbador, un resplandor rojo sangre, denso y uniforme, que se extendió hasta cubrir el firmamento entero. No era una tormenta de polvo, no era humo de incendios, no era una aurora boreal. El color resultaba demasiado intenso, demasiado homogéneo, demasiado antinatural. La luminosidad escarlata se posó sobre las montañas rocosas durante casi una hora, envolviendo sus cumbres como un velo fantasmal. Los conductores detuvieron sus vehículos en las autopistas, descendiendo en silencio absoluto. Algunos lloraron, otros cayeron de rodillas a orar. La mayoría simplemente permaneció inmóvil, con sus teléfonos en alto, intentando capturar un cielo que no se parecía a nada que hubieran contemplado en toda su existencia.
Incluso los satélites de la NASA registraron anomalías, una erupción de plasma rojizo en las capas atmosféricas superiores, a pesar de que no existía actividad solar significativa esa noche. No había detonante científico, ninguna causa ambiental suficientemente poderosa para justificar la intensidad cromática. Los expertos propusieron hipótesis, pero ninguna coincidía con lo que los testigos presenciaron con sus propios ojos. Para innumerables creyentes, la escena evocó instantáneamente un versículo. Joel 2:31 proclama: «Antes del día grande y temible del Señor, el sol se oscurecerá y la luna se teñirá de sangre». En las Escrituras, un cielo rojo sangre jamás carece de propósito. Aparece como señal destinada a elevar las miradas, a captar la atención, a comunicar que algo se aproxima. Y cuando el resplandor carmesí finalmente se disipó y la noche recobró su aspecto habitual, una certeza permaneció cristalina en la mente de cada testigo. El cielo no muda de color sin motivo. Cambia para anunciar que el tiempo se acerca. Comenzó como un susurro, casi imperceptible, pero en cuestión de segundos, personas desde Florida hasta Missouri interrumpieron sus actividades y clavaron la mirada en el firmamento. Durante aproximadamente 20 minutos, un sonido metálico extraño saturó el ambiente. Una reverberación semejante a una trompeta, prolongada y profunda, resonando a través de vecindarios, praderas y metrópolis. No provenía de ninguna dirección específica, parecía emanar de todas partes simultáneamente. No era una aeronave, no era un tren, no era maquinaria industrial. Y lo más desconcertante, ningún sistema de radar detectó absolutamente nada. La gente abandonó sus hogares, escudriñando los alrededores mientras el tono metálico continuaba ondulando por el aire. Algunos lo describieron como un cuerno titánico, otros juraban que sonaba como metal rasgando el tejido del cielo. Los perros aullaban, las aves se dispersaron en pánico, los niños se cubrían los oídos. Sin embargo, nada en el firmamento se movía, nada en tierra vibraba. El sonido existía sin origen identificable. La Administración Federal de Aviación no reportó tráfico aéreo ni interferencias de ningún tipo. El Servicio Meteorológico sugirió vagamente interferencia ionosférica, pero esa explicación resultó hueca. La interferencia atmosférica no persiste durante 20 minutos, no sacude el alma de las personas como lo hizo ese sonido. Para los creyentes, solo un pasaje bíblico vino instantáneamente a la mente. 1 Tesalonicenses 4:16. La trompeta del ángel resonará. A lo largo de las Escrituras, la trompeta trasciende su naturaleza de instrumento. Es señal, advertencia, llamado de atención, recordatorio de que lo divino actúa antes de que la humanidad esté preparada. Cuando el eco final se desvaneció y el silencio retornó a los poblados, una interrogante quedó suspendida en la conciencia de miles. Si la trompeta ha sonado, ¿cuánto falta para que la puerta se cierre? Apenas el mes pasado, algo extraordinario se desplegó sobre Estados Unidos. Un acontecimiento tan infrecuente y tan preciso que millones de personas se detuvieron en seco, contemplando el cielo nocturno con incredulidad absoluta. Dos cometas, Swan y Lemon, se aproximaron desde direcciones opuestas y exactamente sobre el centro geográfico del país. Sus trayectorias se cruzaron a la perfección, formando una cruz de luz resplandeciente suspendida en la oscuridad. Los astrónomos no habían anticipado la intersección. Ningún modelo computacional había predicho el momento exacto. Nadie podía explicar por qué dos órbitas cometarias, normalmente separadas por distancias astronómicas, súbitamente se alinearon con precisión milimétrica. Cuando los cometas se encontraron, sus colas luminosas se fusionaron en un estallido deslumbrante, iluminando el firmamento como una antorcha sostenida sobre la nación. El resplandor perduró lo suficiente para ser grabado, compartido y contemplado con asombro. Los científicos ofrecieron explicaciones técnicas, pero ninguna respondía a la verdad elemental. Esto no debería haber ocurrido. Para innumerables creyentes,
Un versículo resonó de inmediato. Mateo 24:30 declara: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. A través de los siglos, las cruces manifestándose en el firmamento siempre se han interpretado como mensajes, instantes en que lo celestial revela algo que los ojos humanos no pueden ignorar. Cuando el último destello se extinguió y la noche recobró su normalidad, una pregunta silenciosa se propagó por hogares, terrazas y grupos de oración a lo largo del país. El cielo ha firmado su mensaje. La verdadera cuestión es: ¿quién lo leerá? Cuando contemplamos la totalidad de lo que está aconteciendo en Estados Unidos, resulta imposible catalogar estos eventos como meras coincidencias. Granizo precipitándose desde cielos cristalinos, un pez remo monumental emergiendo del abismo, miles de círculos perfectos materializándose en el desierto, esferas de fuego flotando silenciosamente sobre Texas, una espada forjada con metal extraterrestre, un cielo ensangrentado sobre Colorado, sonidos de trompetas reverberando en el aire, dos cometas convergiendo para formar una cruz impecable. Ninguna de estas señales está aislada. Todas apuntan en una misma dirección, un único mensaje, una única advertencia. Las Escrituras siempre nos han anticipado que antes del retorno de Jesús, el mundo presenciaría portentos extraordinarios. Señales en los cielos, señales en la tierra, señales en los mares. Lucas 21:25 proclama: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y angustia entre las naciones. Joel 2 describe fuego, columnas de humo y prodigios celestiales. Mateo 24 advierte que el firmamento mismo testificará antes de que el Hijo del Hombre se manifieste. Estos no son eventos fortuitos, no son caprichos de la naturaleza. Son recordatorios contundentes, resonantes, inequívocos de que Dios está convocando al mundo a despertar, tal como advirtió a Noé, tal como advirtió a Nínive, tal como advirtió a Israel. Nos está advirtiendo ahora. Cada señal susurra la misma verdad: el tiempo se agota. Para muchos, la pregunta ya no es si las señales son auténticas. La verdadera pregunta es: ¿estamos preparados? Porque si el cielo, el mar, la tierra